A seguir compartiendo la palabra del Señor. Qué maravilloso cuando cantamos el tema de la gracia. Sabes que es una realidad tan percibible en nuestra vida, porque cuando se te revela la gracia, tú te das cuenta de dónde Dios te sacó. Tú te das cuenta que en tu humanidad tú nunca pudiste haber vencido el mal, vencido el pecado, vencido los vicios, vencido toda esa naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Pero es necesario que nosotros nos demos cuenta de dónde Dios nos sacó. Cuando hemos hablado del tema de la salvación, a veces la gente no percibe cuán grande es esta salvación. Y al estar estudiando la vida de el tema que compartimos esta semana de Caín y Abel, yo me pude dar cuenta de dónde Dios nos estaba sacando al estudiar a Caín. Y vamos a seguir hablando de Caín. Me dio toda la con Caín. Ya le estoy teniendo mal a Caín. Pero dándonos cuenta de quién, cuando hemos hablado estos días, dimos como 3 días, estuvimos hablando de Caín. Y, te lo dejé con la bien. Y pudimos percibir, y yo quería resaltar algunos principios que no escudriñamos mucho allí, no le sacamos tanto provecho respecto de dónde Dios nos sacó. Cómo el hombre cayó. Tú sabes que después de que Adán y Eva pecaron, vino toda la caída del hombre, y el hombre se empezó poco a poco a ir corrompiéndose. Vimos que Caín fue el primer mentiroso, el primer homicida. Entonces, por esta decadencia del hombre. Entonces hablamos de que al principio, cuando tú lees la Biblia y tú te das cuenta que en cierta manera uno dice, ¿por qué al principio el hombre duraba tantos años? ¿Por qué se dice que Adán vivió 900 años? Matusalén, ¿cuánto vivió? 900 y algo. 969 años. Y algo. No sé ni y la Biblia habla de que Matusalén vivió 900, imagínate, casi 10 siglos. El tipo vivió, pero de Matusalén no se dice nada, no hizo nada el tipo. Y poco a poco el hombre llegó al punto de, como dice en el Salmo 92, dice que el proceder del hombre es, los fuertes duran 70 años y los más fuertes 80. Así dice el Salmo, que ya ahí como que se marcó el límite de la vida del hombre. Siempre la gente dura hasta los 70, hasta los 80, y si pasa de los 80 ya es un regalo de Dios. Entonces, poco a poco el hombre se fue degradando, se fue corrompiendo, y a través de esta semilla que colocó Caín, vemos que hasta el día de hoy ese mismo espíritu se mueve hoy en día. Entonces la semilla que entró en el hombre en Génesis capítulo 3, Pablo le llama pecado. En Romanos, me gusta mirarte a ti. Esto se llama pecado. Es que me da la impresión cuando me mira que quiere que conversemos y yo le quiero hablar y después me acuerdo que no, porque está predicando. Entonces la cámara está allá. Entonces el hombre se empezó a lo que en Génesis 3 Pablo le llama pecado. En Romanos capítulo 7, versículo 19, si me pastora Marisol, ya que en la mañana yo te di todo mi apoyo. En Romanos 7 del 19 al 20. Romanos 7 del 19. Amén. Tú encuentras lo que dice Pablo respecto al pecado. Mira, estoy con la Biblia que tiene todos los libros cambiados. Amén. Entonces dice, porque no hago el bien que quiero. Ya, Romanos 7. Sino el mal que no quiero. Eso hago. Mas si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Por ahí también, de Romanos 7, 19 y 20.
Por ahí también en el mismo capítulo, si tú lo puedes buscar, pero no sé si estará en la versión que tú lees allí, dice, el pecado revivió. Dice, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Este hago. Y si lo que no quiero, eso hago, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer lo bueno, hallo la ley de que lo malo está presente en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que combate contra la ley de mi mente. Hasta ahí. Entonces, cuando tú ves que Pablo dice, el pecado que mora en mí, y otro versículo por ahí dice, el pecado revivió. Revivió. Tú sabes que nosotros siempre llamamos a las cosas, a la materia en sí, que no tiene vida. Esta mesa no tiene vida propia. Las cosas materiales no tienen vida propia. Solo atribuimos a los seres vivientes, a las cosas vivientes que tienen vida. Claro. Y aquí habla del pecado como algo vivo. Todos sabemos lo que dice Gálatas 2:20 cuando dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo relaciona a que Cristo es la manifestación de Dios. Pero cuando vemos esto que dice Romanos 7:20, donde dice que el pecado revive, el pecado mora, podríamos decir que es lo totalmente antónimo a lo que es Gálatas 2:20. Cristo es la manifestación de Dios, pero el pecado es la manifestación que lo podríamos atribuir netamente a lo que es Satanás. Entonces, el pecado mora en nosotros, también lo atribuimos a que es una persona viviente. Y este pecado es la manifestación o es la corporificación de Satanás. Cuando en el libro de Gálatas 5 habla de lo que es las obras de la carne, que son, o los pecados de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia. ¿Gálatas cuánto más? Gálatas 5, por ahí, 15, por ahí. Entonces, cada pecado se puede atribuir a que es una influencia demoníaca. Yo por muchos años estuve dedicado en mis comienzos a lo que era el tema de liberación. Yo les he contado aquí que tuve experiencias de liberaciones. Nosotros nos dedicamos con un grupo de hermanos, de los cuales no queda ni uno. ¿Quién queda? Pues yo no. Y Me parece. Solo el yo he último. quedado, solo yo he quedado. Y yo presencié liberaciones de espíritu, por ejemplo, espíritus de droga. Echamos fuera espíritus de droga. La droga tenía un demonio que influenciaba. Esto es un tema delicado. El pecado en sí son espíritus que obran en la gente, que cobran vida en nosotros. Tú luchas contra un ser viviente que está dentro de ti. Entonces, vamos a atribuir a que esto se produjo en Génesis capítulo 3. Pero esta influencia demoníaca, esta inyección que hizo que el hombre cayera a través del diablo, produjo una simiente maligna. ¿Y cómo se produjo? O sea, cuando vemos la historia de Caín, vemos que se expresa religiosamente en forma de adoración a Dios. O sea, el pecado de Caín fue presentar una adoración a Dios, una ofrenda a Dios, de acuerdo a sus propios preceptos, a su propia motivación, a sus propios conceptos. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que el pecado que influenció, que estuvo ahí en Caín, fue totalmente producido por el diablo. ¿Tú te imaginas al diablo incitándote a adorar a Dios? Que uno podría decir, por eso a veces pecado no es solamente atribuirlo a drogarse, a beber, a pecados sexuales, sino hay pecados que a veces, la palabra pecado viene de errar el blanco, de cometer un error.
Cometer un error en tu servicio a Dios es un pecado. Entonces Caín cayó en este pecado totalmente influenciado por Dios. Entonces Satanás fue el que incitó a Caín a que presentara esta adoración a Dios según sus propios conceptos, según su propia idea. Entonces yo les decía que nosotros tenemos que darnos cuenta de dónde Dios nos sacó para conocer esta salvación tan grande. Nosotros tenemos que darnos cuenta de dónde Dios te ha sacado, de dónde Dios te quiere rescatar, de ese concepto humano que hay, de servir a Dios a nuestra manera, de servir a Dios bajo nuestros propios preceptos. No, Dios, oye, ¿cuántas veces a nosotros nos han dicho, el Señor me entiende, pastor? El Señor sabe. El Señor sabe mi debilidad y sabe que yo no le puedo servir porque... No le queda amor. ¿Me quieres tomar la mano? Amén. El Señor sabe que yo no le puedo servir porque yo soy muy débil. Yo siempre me recuerdo una vez que iba saliendo yo una visita a la cárcel y me acuerdo vi un muchacho y no me acuerdo ni quién es. Ojalá se conecte ahora para que me diga yo era. Y que yo le dije, ¿estás yendo a la iglesia? Y me dice, no, pastor, yo prefiero no ir a la iglesia porque el Señor sabe que yo le voy a fallar. Entonces prefiero no servirle. Está conectado. Prefiero no servirle porque yo sé que le voy a fallar. Entonces mucha gente esa idea, ese concepto lo tiene, un concepto netamente religioso, es decir, el Señor sabe. Entonces yo creo que Dios se va a agradar de mi actitud, porque si le voy a fallar, ¿para qué le sirvo? Es una estupidez. Uno dice, ¿cómo hay gente que puede pensar eso? Entonces, ¿cómo hay gente que rechaza la gracia de Dios? Entonces, cuando tú dices, yo no le puedo servir porque sé que en mi humanidad le voy a fallar, tú rechazas la gracia de Dios. Cantamos que la gracia lo hace todo, que la gracia obra en ti, que la gracia trabaja en tu debilidad. Entonces, cuando la Biblia habla de los que rechazan la gracia de Dios, te habla de aquellos que dicen, no, pastor, yo me hago a un lado del camino, me aparto porque sé que soy muy pecador y sé que entonces prefiero no. Y tú estás rechazando la gracia de Dios. Y es precisamente ahí donde Dios puede obrar, justamente. Claro. En ese punto. Entonces, los conceptos del hombre caído, nosotros tenemos que acordarnos. Yo me voy a poner a conversar contigo y después me vaya a reclamar yo que quiero me mirarla a ella metes porque su prédica. la verdad cuando miro allá y como que me pierdo, no veo, entonces a veces... ¿Me pongo ahí, allá? Ya, no. Entonces, tú cuando tú ves la actitud del hombre caído, que tú ves siempre, tenemos que darnos cuenta que todo ser viviente que llega a este mundo, que nace en este mundo, viene con una influencia demoníaca. Por eso la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Se nos están cayendo los velos en este tiempo para que nosotros nos demos cuenta cuando a veces nosotros, bueno, él no va a la iglesia, pero es bueno, pero un buen esposo, pero un buen marido, es una buena mujer. Entonces todo eso tenemos que darnos cuenta que tarde o temprano aflora en el hombre los pecados, aflora en el hombre esa naturaleza caída. No nos olvidemos del incidente que tuvo Pedro en Mateo 16, del 20-23, cuando Pedro previno a Jesús con una buena motivación. Cuando tú ves lo que le dice Pedro a Jesús, quizás todos nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Maestro, no, ningún mal te acontezca, no te haga nada, no vaya a Jerusalén. Pero Jesús identificó la intención diabólica allí y lo dijo, apártate de mí, Satanás. Solo en este tiempo vamos a tener que a varios decirle, sal de aquí, Satanás. Ay, no. Entonces, tú cuando el concepto del hombre caído, tú tienes que darte cuenta que no es más que la expresión de Satanás influenciando nuestro ser interior. Ese pecado que revive, como dice Pablo. Entonces tú ves que Caín, en Génesis capítulo 4, manifiesta lo que es la mentira y la arrogancia. Esta simiente maligna que fue inyectada en el hombre empezó a manifestarse en lo que era aparentemente algo bueno, adorar a Dios. Entonces en el capítulo 4 de Génesis tú te das cuenta que
esta adoración produjo algo. La Biblia dice que el árbol malo produce... Apóyame. El árbol malo produce... Fruto malo. Fruto malo. O que alguien me escriba ahí, si no... Bueno, Después reclamáis que yo... me meto el en árbol tu malo prédica. produce Me frutos meto en malos. tu prédica. Y el árbol bueno produce frutos buenos. Todas nuestras acciones van a producir algo. Sea buena o sea mala. Sea con una intención buena, pero no teniendo a Dios en tu corazón, va a producir algo, va a aflorar algo. Entonces, esta adoración que Caín le ofreció a Dios produjo, que esta semilla produjo en él celos, luego afloró la ira, el odio, el homicidio y las mentiras. Porque Caín no solo mató a su hermano, sino que mintió a Dios. Wow. Mintió al Dios mismo. ¿Tú puedes imaginarte a alguien que le mienta a Dios? Siempre el hombre tiene la actitud de justificar sus actitudes, justificar sus reacciones. Cuesta encontrar gente que diga, yo merezco lo que estoy viviendo, yo merezco lo que estoy pasando. Siempre el hombre se justifica, no sé por qué estoy pasando esto. Como tú siempre recuerdas ese meme que hay del bebé que dice, no sé, sale llorando y diciendo, ¿cómo es ese meme? Apóyame, hija. Mira, pues que mira. Entonces, Rolando dice que te puede interesar que hizo una... Qué feo, te voy a bloquear, te voy a bloquear. entonces, gracias por estar conectada en la palabra. Que me llegó Entonces, esto Estamos hablando produjo de... algo. Siempre va produciendo algo. El hombre nunca le cuesta reconocer. A los En la hombres. cruz tú ves las dos actitudes del hombre, en los dos malhechores de la cruz. Que la Biblia habla de malhechores, no dice que eran ladrones, sino que malhechores. Pueden haber sido un homicida, un ladrón, un violador. Toda clase de males. Toda clase de... No me interrumpas. Ven, No queréis que diga traficante. le saco la sal, le saco la sal. Entonces, el hombre en sí, tú ves la reacción de ahí de los dos seres en el universo que hay. Aquel que le reclama a Dios y le dice, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Sálvanos, siempre el hombre está. Y aquel que dice, no, él ningún mal hizo, nosotros merecemos lo que hicieron nuestros actos. Entonces cuesta, siempre el hombre está tratando de escabuir su responsabilidad. Así es. Entonces Caín se le ocurre mentirle a Dios mismo después que Caín había matado a Abel. Dios se le presentó, tú sabes que Dios se le presentó con bondad, tratando de restaurarlo, porque así es el Señor con nuestra vida. Dios nunca viene a ti para condenarte directamente, siempre te va a dar la oportunidad de arrepentirte, la oportunidad de que tú alcances misericordia. Entonces Dios no vino para juzgar ni para ejecutar a Caín. Ejecutándome. No, Dios no vino para darle la sentencia de muerte. Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? O sea, en su ignorancia, porque el pecado a uno muchas veces dice que el que cae en pecado tiene falta de entendimiento, pero lo atribuye un pecado en sí. Pero es una estupidez, es una torpeza. Entonces tú el pecado a ti te pone tonto, te pone estúpido, Necio. pajarón. Suena mejor, No puedo decir ningún garabato. Entonces, Entonces, siempre tú ves, yo a veces cuando veo a la gente que cae empiezan a dar respuestas estúpidas y les cuesta reconocer y a veces la gente empieza, no, yo estoy bien, estoy súper. El otro día hablaba con uno que estaba más curado y me dijo, no, estoy bien, pastor, estoy súper bien. Me mandó un audio, estoy súper bien. Entonces cuando tú ves, le cuesta reconocer, le cuesta decir, Señor, estoy mal. O sea, Caín tenía que haber aprovechado la oportunidad y haber dicho, Señor, perdóname, mira lo que hice, maté a mi hermano, cometí una acción atroz. Él tenía la oportunidad de haberse arrepentido. Al Dios preguntarle, ¿dónde está? Dios le está dando la oportunidad. Pero mira lo que él le dijo. En Génesis capítulo 4, versículo 9. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Esta era una gran mentira. La primera mentira en la historia de la raza humana. Por eso en Juan 8:44 dice que
Satanás fue mentiroso desde un principio. Tú tienes que ver aquí, detrás de Caín, la influencia demoníaca que había en él. Esto te habla de que no fue Caín que mintió solo, sino que había una influencia demoníaca, que el diablo estaba detrás de todo esto. Porque Satanás dice que mintió desde el principio. Entonces Caín se unió a Satanás en la mentira. Nosotros cuando pecamos le estamos cediendo terreno al diablo. Cuando tú pecas le estás dando autoridad para que el diablo destruya tu vida, destruya tu hogar, destruya tu familia. Así es. Porque Satanás es un mentiroso. Caín se prestó para la mentira, cooperó para la mentira con el diablo. Entonces la primera mentira de la tierra no se dijo a otro hombre, sino que se dijo a Dios mismo. La primera mentira. 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 ¿Viste? Entonces cuando tú ves la mentira, por eso te digo que el pecado a uno te pone estúpido. Nosotros hemos visto gente que las pillamos en las mentiras y siguen mintiendo. Por ejemplo, voy a dar el nombre. Yo una vez lo pillamos en la mentira al tipo, y el tipo, no, y trataba de justificarse y se escabullía y le decíamos, no le mientas a un hombre de Dios, porque le estás mintiendo a Dios mismo. Y sin ningún temor la gente seguía mintiendo. Cuando tú pillas en la mentira a alguien, siempre se trata de escabullir. La mentira siempre es lo general para tratar de quedar bien con una persona, pero no te das cuenta que detrás de eso estás quedando mal con Dios. Entonces, el desarrollo de esta semilla, lo que se ve en Génesis 4, empieza con una adoración a Dios errada, bajo sus propios preceptos, y continuó con la mentira a Dios. Y las palabras de Caín fueron de alguien orgulloso, de alguien arrogante. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Así lo demuestra. O sea, la gente cuando es orgullosa le cuenta que... ¿Qué tengo que ver yo con Claro. ¿Por qué me pregunta eso a mí? ¿Por qué se mete en mi vida? Aprovecha. A mí no me meta ahí. Entonces cuando tú ves nombres no daré. hasta qué punto puede llegar esta naturaleza caída en nosotros. Entonces esta semilla de maldad tú la encuentras en Génesis 4. Todo venía de la simiente inyectada por Satanás. Entonces nosotros tenemos que saber que en el capítulo 3 de Génesis tú ves cómo el hombre cae, el hombre le cede el terreno al diablo. Y tú puedes ver que hay gente que de repente puede ser aparentemente, la Biblia habla de la gente que aparenta tener la piedad, aparentan, pero no les resulta, no les funciona. Cuando a ti no te funciona el evangelio, tienes graves problemas. Cuando tú aparentas, nosotros hemos tenido mucha gente que aparenta. Pastorcita, ¿cómo está mi pastorcita? Pastorcito. Y después tú ves que le aflora toda esa naturaleza pecaminosa. Entonces alguien puede ser amable, bueno, agradable, comprensivo, pero detrás de todo eso siempre va a estar esa simiente maligna de Satanás. Porque la Biblia habla, Pablo dice, cuando habla de pecado en otras versiones, dice la naturaleza pecaminosa, la naturaleza humana. Entonces, pero Dios en Génesis 1 determinó el camino de la salvación. Amén. Dios reveló desde un principio, porque Dios nunca nos va a entregar a merced, siempre va a tener la oportunidad. Y escúchame, amigo, hermano, quizás tú no estás participando ahora de la iglesia, quizás te has alejado de Dios, pero Dios siempre te va a dar la oportunidad de que tú te arrepientas. Siempre va a dar la salida. Dice que siempre, el otro día cuando estudiábamos Santiago, dice que Él nunca nos va a tentar a tal punto de no mostrarnos la salida. Él siempre te va a mostrar la salida. Entonces, en Génesis 3:15, Dios mostró el camino de la redención, el camino de la salvación. Dios dijo que la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente, el maligno, quien es la fuente de todo mal. O sea, la simiente de la mujer
¿Quién es la simiente de la mujer? Cristo. Cristo. O sea, Dios estaba profetizando Cristo que vendría la salvación. Al momento de la caída en Génesis 3, el Señor Dios profetizó que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Es nuestro Salvador, es Jesucristo, que hirió la cabeza de la serpiente en la cruz del Calvario. Ahora esa salvación en la cruz del Calvario está en nosotros, está en nuestra vida. Sí, Señor. Subjetivamente, tú puedes manifestar la victoria de Cristo sobre Satanás, lo que era imposible para la ley, por cuanto éramos débiles en la carne. Dios envió a su Hijo. Sí, Señor. Si a través de Cristo podemos herir al diablo. Por eso, todo aquel que no se halle en Cristo, todo aquel que no tenga a Cristo en su corazón, está a merced, está en la influencia del diablo. Por eso a veces nosotros le decimos a las chicas solteras: no te busque un mundano. No es que es bueno. ¿Cuántas veces hemos tenido historias? No sé si alguien puede decir: no, conocí un mundano y es bueno. ¿Ah? Un no cristiano, para que... Un no cristiano. Un no Que me cristiano. quedó la frase de la Claudita. Mundano. Hoy día usó esa frase, sí, es Entonces, verdad. cuando uno le me llamó previene a la gente, atención. la Biblia dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pero en el concepto humano tú puedes decir: es que la persona es buena, es que él es un buen hijo, que se ve una buena persona, se ve un buen hombre. Pero tú tienes que saber que todo aquel que no está en Cristo, Jesús dijo: el que no está conmigo, Contra mí. está. O sea, tajante. Entonces cuando Pablo dice en 1 Corintios 6, por ahí, cuando dice que ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Satanás? ¿Qué comunión? Está hablando de que nosotros somos templo del Espíritu y no podemos tener comunión con gente que no es cristiana. Esto es categórico. O sea, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces nosotros podemos acceder a esta victoria de Cristo en la cruz. Que la sangre de Jesús, por eso siempre estamos hablando del sacrificio de la sangre, que la sangre del Cordero nos cubre. Entonces tú puedes saber de que esa simiente que se manifestó a través de la mujer hasta Cristo, cuando que Cristo le hirió a Satanás, dice que siempre la simiente hiere a Satanás en la cabeza. Mientras tú desconozcas esta realidad, mientras tú no te preocupes de que esta simiente de la mujer que está en ti, Satanás seguirá obrando en tu vida, seguirá manipulándote. Tú no tienes otra alternativa que creer diariamente que Jesús es la simiente de la mujer y que es la única forma de que puede vencer al diablo. Hoy día tú ves al enemigo manifestado en muchos lugares, como el maligno obra en la gente. Como tú puedes ver que gente trata de hacer lo bueno y termina haciendo lo malo. Hay una naturaleza pecaminosa. Tú ves gente que ya a veces llega al poder, llegan a ser gobernantes y se corrompen. Porque hay una naturaleza pecaminosa. Entonces tú no eres pecador porque cometes pecado. Tú naciste siendo un pecador. Así es. Como seres humanos nosotros somos pecaminosos. De nacimiento tú eres pecador. De hecho tú, antes de nacer, tú naciste en pecado. Entonces nosotros, el hombre sin Dios, es pecado. Todos nosotros somos pecadores. Cuando han aflorado nuestra vida el pecado, tú te das cuenta cuán pecadores somos. Cuántas veces nosotros hemos estado en esa orilla del camino, cuestionándonos y diciendo: ¿por qué lo que no quiero hacer, eso hago? Y lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Entonces tú necesitas a Cristo como la simiente de la mujer que
pueda aplastar la serpiente, aplastar a Satanás. Entonces, tenemos que saber que tú, si adoras a Dios bajo tu propio concepto, si tú quieres servir a Dios, si tú quieres buscar de Dios bajo su propio concepto, en lugar de tomar el camino de la salvación, porque es un camino, tú de Génesis hasta Apocalipsis, en la palabra de Dios tú vas a encontrar un camino de redención, un camino de salvación. Señor. Y tú tenemos que ver a Cristo en toda la Biblia. Entonces nosotros siempre vamos, si no sigues los preceptos, si no sigues la voluntad del Padre, si no obedeces, vas a quedar expuesto al control del maligno. Entonces el enemigo te puede incitar, influenciar para que tú adores a Dios, para que tú le sirvas a Dios bajo tu propio concepto, pero siempre vas a terminar sabiendo de que vas a ser desechado por Dios. Entonces muchas veces el diablo nos incita a que sirvamos a Dios de nuestra propia manera. Y siempre vamos a terminar viéndonos en problemas, metidos en mentiras, terminando siendo arrogantes. Entonces la simiente de toda la maldad siempre va a morar en nosotros. Entonces Dios nos ayuda en este tiempo a salir adelante. Entonces Dios siempre abrió la puerta a Caín para que él fuera tomar el camino de la redención, el camino del arrepentimiento. Si Dios sabía que Caín iba a tomar este camino, uno dice, ¿por qué no lo eliminó? Si tenía todo el poder de hacerlo desaparecer. Uno hubiera pensado, si uno fuera como Dios, hubiera dicho, no, yo prefería haberlo eliminado. Pero Dios siempre es bondadoso, es misericordioso. Entonces Dios siempre dejó abierta para Caín la puerta del arrepentimiento. Y deja abierta la puerta del arrepentimiento para todas las personas que están bajo esa humanidad caída. Dios siempre está llamando al pecador para que venga tal como es al arrepentimiento. Que Dios nos bendiga en este tiempo y podamos encontrar la luz, esa luz maravillosa que Cristo nos da. Toda obra pecaminosa, todos nuestros frutos van a dar como resultado algo, va a producir algo en nuestra vida. El resultado de lo que hizo Caín produjo, uno puede analizar y ver que produjo una maldición peor que la que recibió Adán y Eva. Dios pronunció una maldición, le dijo en Génesis 4, 11 y 12, le dijo, ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra, no te volverá a dar su fuerza, no te volverá a dar su fuerza de la tierra. Entonces Dios le estaba advirtiendo a Caín. Dios le parecía decir, por haber hecho estas cosas tan pecaminosas, tan malignas, la tierra recibirá una maldición peor que la anterior. O sea, la primera maldición era que la tierra producirá espinos y cardos. Ahora, debido a este pecado de Caín, debido a la caída de Caín, la tierra recibirá una maldición peor. Será maldita hasta el punto de no darte el producto de su fuerza, por mucho que la labres. Si tú ves esa maldición hoy en día, como la gente hoy en día. Por eso cuando tú miras en una visión global así de todo lo que sucede en el mundo, todo el mundo se queja del gobierno, de los gobernantes, en todos los países tú ves protestas. ¿Por qué? Porque la tierra no les da el fruto que debería darles. Una maldición, la maldición de Caín por el hombre caído. Por eso a la luz de esta palabra se nos tiene que caer el velo y nosotros tenemos que saber que tú vas a poder disfrutar a Cristo, disfrutar a Dios en tu trabajo. Tú vas a recibir la bendición, vas a recibir el fruto.
Aunque sea poco, aunque ganes poco, Dios te va a permitir disfrutar la vida, disfrutar el hogar, disfrutar la familia, lo que otros no pueden. Tú ves mucha gente que hoy en día pueden tener una buena situación, un buen hogar, no un buen hogar, una buena casa, una casa gigante, pero no disfrutan la familia, no disfrutan el hogar, no tienen un hogar. Tienen, como dice, las cosas que no te da el dinero. Pueden tener una hermosa cama, una cama king. Super king. Super king. Y no disfrutar, no tener un buen sueño. Entonces cuando la maldición que recibe Caín muchas veces se manifiesta en nuestra vida, no te volverá a dar su fuerza. Si tú estás con esa, por eso a veces yo veo hermanos que reclaman, que oiga el gobierno, que aquí, que acá, quiero mi plata. Devuelvan la plata de FONASA, la plata de la FP. ¿Por qué? Porque muchas veces Todo porque teníamos re poco ahí. yo tengo esto. Entonces, ¿por qué? Porque tú estás bajo esa maldición y tú tienes que caer de servir a Dios a tu manera, de sacar la religiosidad de tu vida. Cuando tú saques la religiosidad, tú dices vas a poder disfrutar del fruto. Bienaventurado serás, dice la palabra. Gloria a Dios por esto. Lo segundo es que dice andará errante y extranjero. Dios le dijo a Caín que sería errante y extranjero en Génesis capítulo 4 y 12. ¿Qué es un extranjero? Un extranjero puede ser como un nómada, una persona sin meta, sin hogar, sin satisfacción ni descanso, un vagabundo. No tiene morada ni comodidades, todo está relacionado. No disfrutas la vida, no disfrutas tu hogar, no disfrutas tu familia, hay un vacío en tu corazón. ¿Cuántas veces hemos tenido gente que nos dice, a veces he tenido de todo, pero sigo con ese vacío, estoy rodeado de gente, tengo amigos, tengo aquí, pero tengo un vacío, eres un errante, un extranjero. Alguien con un sentido de no pertenencia continuo. Sentido, ¿no? Uy, qué difícil. Gracias por estar aquí. Entonces un Le hice la vagabundo, noche. él anda errante continuamente por la tierra, pasando de un lugar a otro, ¿no? Ese sentido de pertenencia. No me siento que estoy aquí. No me siento parte no me siento parte de la familia, no me siento parte de la iglesia. Gente que termina amargada, triste. Con el síndrome del patito feo. Claro, En se todos lados lo victimiza. rechazan. Vamos a ver que Caín se termina victimizando. Entonces, pero esta sentencia estaba, igual tú ves la misericordia de Dios. Si en algún momento Caín se hubiera arrepentido, si hubiera buscado el perdón de Dios, el Señor lo tengo por seguro que el Señor lo había perdonado. De hecho, le da la opción, pues dice el Siempre pecado le estaba da a la la opción. puerta. Sí. Si él hubiera dicho, Señor, estoy equivocado, no me des, estoy seguro que Dios le hubiera dado la oportunidad. Entonces, si Caín hubiera dado de esa manera, Señor, perdóname. Sí, Señor. Dios siempre te quiere dar la oportunidad de arrepentirte. Dios ciertamente lo habría perdonado. Pero escucha la respuesta que le da este pajarón. Me da rabia Caín. Caín le dice, he aquí me echas a la faz de la tierra. Note que eso no se lo dijo Dios. Y de tu faz me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Génesis 4:14. Tú no ves ningún indicio de arrepentimiento. Caín solo discutía con Dios. Hay gente que se pone a contender con Dios. Se pone a contender cuando tú le das una palabra para que se arrepienta, se ponen a contender. Gente que el pecado lo atonta. Entonces Caín solo discutía con Dios, diciendo, me he echado de la tierra. Entonces, ¿qué significa ser echado de la tierra? Tú no ves que Dios le está diciendo, aparentemente Dios no le dice, te voy a echar de la faz de la tierra. Solo andarás Esta errante. palabra no fue dada por Dios. Caín fue el que la dijo. Que sería, solo Dios le dijo que sería errante y extranjero. Y no que sería echado de la tierra.
pero Caín lo interpretó así. Exageró. Claro, porque cuando tú a veces le das algo a alguien y estás expuesto a esas manipulaciones del diablo, cuando tú le das una palabra, ¿por qué me dijo eso? Me condenó, me está... Y siempre la gente a veces agranda las cosas, le pone más. No, el pastor me dijo esto, el pastor me echó de la iglesia. Y uno dice, ¿cuándo te lo eché de la iglesia? Dan ganas de echar algún, pero no. Caín interpretó así las palabras de Dios. Como de adentro. Entonces, Caín no se arrepintió de corazón. Él argumentó con temor. No temía a Dios, sino el hecho de que otros pudieran matarlo. ¿Por qué tenía ese temor? Si Dios no le dijo, te van a matar, donde vayas vaya a quedar expuesto a la muerte. ¿Por qué le vino ese temor de donde vaya me van a matar? ¿Por qué? Porque él había dado muerte a su hermano. Dios no lo estaba condenando por la muerte del hermano, diciendo te van a matar porque tú mataste a tu hermano. Yo estudiaba la otra vez, estudiamos a Watchman Nee, y él dice esta frase: si alguien piensa que usted le puede robar, se debe a que esa persona debe de ser un ladrón. Solo un ladrón teme que otros le roben. Si usted nunca le roba a los demás, no pasará no pensará que todos le puedan robar. Entonces cuando la gente a veces comete pecado, siempre piensa que ese pecado se le va a retribuir. Wow, qué tremendo. Me van a matar donde quiera. ¿Por qué? Porque él había matado. Entonces el mentiroso a veces siempre está pensando que le van a mentir, siempre desconfía, porque tiene una naturaleza, las consecuencias de sus errores le van a aflorar en él. El traicionero siempre piensa que le van a traicionar. Eso lo vamos a notar, además. El infiel siempre piensa que le van a ser infiel. Entonces, si tú no tienes la conciencia, muchas veces a nosotros nos redarguye. Caín tenía miedo de ser muerto porque él había matado a su hermano. No había un arrepentimiento, sabía que las consecuencias de su pecado se le iban a manifestar porque no estaba arrepentido. Entonces él dijo, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Mira lo que dice. Sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Entonces Caín sabía que no disponía de ninguna protección, quedaba expuesto. Claro. Pero Dios es misericordioso. En su bondad Dios le dice, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Y el Señor puso una señal en Caín para que no le matase cualquiera que le hallare. Dios siempre da la oportunidad del arrepentimiento. Gracias, Señor. Entonces Dios siempre nos tiene que llevar a esa medida de salir de todo sistema diabólico, satánico, religioso, que muchas veces nos va a repercutir. Amén. Gracias. Vamos a estar desarrollando en esta semana que viene algunos principios de acuerdo a la caída de Caín. Por la hora vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Ya? Sí, Señor. Fue echado de la presencia de Dios. Y vamos a hablar que Caín produjo una cultura sin Dios. Ah, no, en mi tema no te metas. Amén. ¿Y qué es lo que llevó a ello? ¿Cuál fue el motivo? Amén. Entonces esta semana vamos a seguir hablando, que se nos caigan los velos y que nos demos cuenta que cuánta a veces nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza caída, está influenciada por el enemigo, por el mentiroso, por el homicida, que es el diablo. Entonces que Dios nos ayude a tener luz, hermanos, y que podamos salir de todo aquello que muchas veces nos repercute en nuestra vida. Que tengamos frutos de arrepentimiento, que realmente Dios provoque un verdadero arrepentimiento en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y que saquemos ese concepto religioso de nuestras vidas, que a pensar, entre comillas, que tú puedes servir a Dios a tu manera, que tú puedes presentarle una ofrenda a Dios a tu manera, tú puedes adorar a Dios a tu manera. Entonces que se nos caigan los velos y que podamos en este tiempo recibir esta revelación para nuestra vida
y que realmente podamos ser esa iglesia que Dios quiere que seamos. Amén. Así que el Señor les bendiga a todos mis hermanos, que Dios pueda manifestar en este tiempo esa verdad para nuestra vida y para nuestro ser. Dios tiene promesas para nuestra vida que se van a hacer real. Dios es real y sabemos que Dios va a traer a nuestra vida mucha luz en este tiempo para poder recibir sus promesas. Así que el Señor nos bendiga. Amén. Saludamos a todos los que están allí, Amén. siguen en la conexión. Amor, quisiera antes de cerrar poder leer este versículo que tú mencionaste varias veces, que está en Hebreos 2, y dice, lo vamos a leer en la Reina Valera, y dice desde el versículo 1, Hebreos 2, 1 y 2, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron? Y bueno, este versículo, para cerrar, mencionar que resalta que nosotros hemos recibido una salvación tan grande. Y como tú decías, el reconocer que Dios nos rescató, de dónde Dios nos sacó, va más allá de pensar dónde Dios me sacó a mí, a ver, de la droga, del alcohol, me sacó de la prostitución, me sacó de la delincuencia, me sacó de una vida de pecado. La salvación tan grande de Dios tiene que ver con de dónde nos rescató, de la línea que Él nos rescató. Y al ver esta línea de Adán, de Caín, es imposible no agradecer al Señor su rescate, su tremenda salvación, de habernos rescatado de esta línea generacional que venía con tanta maldición, con tanta imposibilidad. Esta línea es una línea llena de imposibilidad. Pero Él nos trasladó al reino de su Hijo amado, nos dio su vida, su Espíritu Santo, y vamos a agradecer porque la palabra nos ha exhortado a poder ver esto que se manifiesta, pero vamos a agradecer la salvación tan grande de todos los días. Señor, gracias porque tú me rescatas de mí mismo, me rescatas del camino de Caín, me rescatas de sus consecuencias, me rescatas de vivir una vida según esa línea. Y me llevas a vivir una vida según Cristo. Él fue el que introdujo la vida a la humanidad. Y donde abundó el pecado, hoy sobreabunda la gracia del Señor. Es imposible no cerrar esta noche con el agradecimiento y la honra a Cristo y su vida dentro de nosotros. Tú y yo ya no tenemos por qué seguir esa misma línea, no tenemos por qué acarrear esas consecuencias. Tú y yo fuimos libertados. Honra esta salvación tan grande que te fue dada, que va más allá del pecado que Dios te sacó, de los pecados que Dios nos sacó. Él nos rescató de una línea que venía llena de imposibilidad, de maldiciones, irredenta, irrecuperable. Y Él nos compró, nos toma y hace que sea posible vivir en la simiente de la bendición que es Cristo Jesús. Amén. Así que en esa palabra, en Hebreos 2, 1, 2, usted esta noche, ore usted esta noche, medite usted esta noche y diga: Señor, gracias. Tengo una salvación tan grande. Sí, Señor. Tan grande. Oramos. Amén. Sí, Señor. Declaramos, como decía Marisol, que tenemos que reconocer que sin Dios nosotros estábamos totalmente perdidos, que teníamos esta naturaleza pecaminosa, la cual tenemos que todos los días pelear esa batalla de salir de todo este sistema diabólico y poder vivir esa vida que Dios nos ha dado. Amén. Ser hallados en Él, amén. Esta canción
siempre marcó mi vida desde un principio. Me recuerdo desde la primera vez que la escuché, que la cantamos, cómo tocaba Dios mi vida y me hacía ver que toda esta naturaleza humana tenía que ser cambiada en mí. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Gracias, Dios. Necesita más de ti. Necesitamos más de ti. Que tu vida crezca en mí, Cámbianos, Señor. Transfórmanos, oh Dios. Oh Cristo Jesús. Oh, renuévanos. En el hombre interior. Renuévanos, Señor, y transfórmanos. Llévanos de gloria en gloria. Oh Cristo. formándose en nosotros, Señor. Jesús. Que Cristo se forme. Más de Cristo Oh en Señor. nosotros. Formándose, Señor. Cambia esta naturaleza pecaminosa. Cada día, Cristo, en nosotros. Libértanos. Nuestra esperanza de gloria.
Transfórmanos, que tu gracia no sea en vano en nuestra vida y se perfeccione en nuestra debilidad. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Padre, esta noche oramos por cada persona que ha estado conectada en esta transmisión. Padre, hablamos la buena noticia, soltamos palabras de bendición sobre ellos. Declaramos, Dios, que tú eres un Dios que ha hecho nuevas todas las cosas, papá. Que nos otorgaste una vida en abundancia, una vida vencedora, una vida de victoria, libre de toda esclavitud del pecado, libre, Dios, para amarte, libre para servirte, para vivir para ti, Señor. Y que todo lo que era imposible para ellos en la carne, todo lo que era imposible para nosotros en nuestra naturaleza, Señor, en ti es posible. Tú lo hiciste posible. Agradecemos la salvación tan grande que nos fue otorgada, Señor. Renunciamos al camino de Caín. Renunciamos a las obras de la carne. Renunciamos a querer agradarte según nuestra naturaleza humana. Declaramos, Dios, voluntariamente, Señor, que con Cristo estamos juntamente crucificados, que ya no vivimos nosotros, que tú vives en nosotros, papá. Por lo tanto, Dios, declaramos, Señor, que en tu iglesia se levanta, Señor, una vida, una familia, un cuerpo, Señor amado, que el Señor se va a guiar de acuerdo a la luz, de acuerdo a la revelación, Señor, de todo lo que nos otorgaste, papá, para andar en libertad, para andar en santidad, para caminar en bendición, Señor, para que nunca más, Señor, la muerte, el pecado, la enfermedad, la miseria, Señor, para que nunca más, Señor amado, eso sea nuestra herencia, para que nunca más, Padre, recibamos, Señor amado, la hostilidad de la tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, papito, hoy declaramos tus cielos abiertos, que la tierra nos da frutos, Señor, porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Yo quiero que allí en tu casa tú puedas poner tu mano en tu corazón y tú puedas agradecer al Señor por la libertad que Él te ha dado, por el nuevo corazón que Él te ha entregado, por ese nuevo espíritu que Él te otorgó, por su vida dentro de ti, esa vida que te hace más que vencedora, esa vida que te dejó apta y apto para transitar en el camino que Dios dispuso para ti y para tu descendencia. Nunca más digas no puedo, nunca más digas es imposible servir a Dios, nunca más digas imposible vencer este pecado, vencer esta carne, nunca más digas imposible. Porque sería deshonrar esta salvación tan grande. Amén. Este rescate maravilloso del Señor, de una vida incapacitada. Dios te rescató de todas tus limitaciones, de todas tus imposibilidades. Dios te rescató, te salvó de ti mismo y de toda la línea de la cual nosotros éramos herederos en Adán, y nos puso en Cristo. Gracias te damos por esta hermosa noche, Señor, donde hemos sido renovados, hemos sido alumbrados por medio de tu palabra. Gracias, Señor. Y quedamos, Señor amado, dispuestos a escoger el camino, la senda de Cristo en nosotros. Nunca más el camino de Caín, nunca más en la línea, Padre, natural. Gracias te damos, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, papá. Sean muy bendecidos, Amén. bendecidas. Todas las peticiones que colocaron acá. Acá pusieron peticiones de Amén. familias. Sí, Señor. Señor, declaramos que Marcia mañana, Señor, Amén. Oramos por ella Marcia, tendrá buenas noticias, Señor. Ayúdale, ten misericordia de ella. Sintonízala con tu voluntad y que ella pueda ver lo que tú ves, Amén, Señor. Señor. Que ella pueda orar con fe y ver tu respuesta, Señor, de manera sobrenatural.
Padre, oramos por nuestra hermana de San Antonio, no de Placilla, que nos estaba escribiendo. Bendecimos su vida, su Amén. familia. Declaramos que tú eres más que suficiente en todo lo que ella necesita. Bendecimos a cada familia que está acá representada y declaramos puertas abiertas esta semana de victoria. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Nos despedimos cantando una alabanza.